En febrero de 1984 murió el hombre que durante 15 años había dirigido el sistema de vigilancia más grande que ha existido en la historia de la humanidad. No murió en una batalla, no murió en un accidente, murió en la cama, con los riñones destruidos, conectado a una máquina 3 noches por semana, y murió sabiendo que 4 personas ya no existían, que él había dado la orden, que ningún tribunal lo llamaría jamás. Eso es lo que este video cuenta, no la historia oficial, la otra. Moscú, enero de 1983. Observe a cualquier persona en la calle. No camina mirando al frente. Camina con la cabeza ligeramente inclinada, los hombros hacia adentro, los ojos en el suelo. La temperatura media en enero es de 12 grados bajo cero, pero ese gesto no es por el frío. Ese gesto lleva años construyéndose. Los psicólogos del comportamiento tienen un nombre para esto: conformidad anticipatoria. Es el mecanismo por el cual una persona ajusta su conducta antes de que nadie le diga nada, antes de recibir ninguna orden, simplemente porque ha aprendido que cualquier señal de diferencia tiene un coste visible. No hace falta que te estén vigilando en este momento, basta con saber que te pueden vigilar en cualquier momento. El resultado sobre la conducta es exactamente el mismo: te vigilas tú solo. Esto no es un rasgo cultural, no es el destino de un pueblo, es el producto calculado de décadas de presión sistemática. Y en enero de 1983, ese mecanismo funciona en Moscú con la precisión de un reloj que nadie tiene que dar cuerda, porque la gente lo hace sola. Ahora pregúntese, ¿quién construyó ese reloj? Yuri Vladimirovich Andropov, 69 años en ese enero. Los riñones funcionan ya solo con ayuda de una máquina de diálisis, en sesiones nocturnas que sus colaboradores no mencionan en ningún documento oficial. La cara tiene la textura del granito gris. Los ojos permanecen quietos detrás de una montura metálica delgada. El tono de voz es uniforme en cualquier circunstancia. Secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde noviembre de 1982. Pero antes de ese cargo, durante 15 años exactos, entre 1967 y 1982, dirigió el Comité para la Seguridad del Estado, el KGB. La imagen popular del KGB es la de agentes con sombrero que roban documentos en embajadas extranjeras. Esa imagen fue conveniente para todo el mundo, para Hollywood, para los propios soviéticos y sobre todo para los que preferían no ver lo que el KGB realmente era, porque el KGB no era principalmente una agencia de espionaje exterior, era una máquina de administración social interna de una escala sin ningún precedente histórico comparable. Los datos están en archivos parcialmente abiertos a partir de 1990. En la sola ciudad de Moscú, el KGB empleaba en 1983 más de 50.000 funcionarios con credencial activa. 50.000 personas en una sola ciudad, dedicadas exclusivamente a la vigilancia interna del Estado. Para entender la proporción, Moscú tenía entonces unos 8 millones de habitantes. Uno de cada 160 residentes era funcionario del comité. Pero eso era solo la estructura visible. La red de colaboradores confidenciales, los informadores que no aparecían en nómina, pero presentaban informes con regularidad, alcanzaba, según estimaciones cruzadas de historiadores, entre 400.000 y 700.000 personas activas en todo el territorio soviético. Eso equivale a uno de cada 100 adultos soviéticos. No agentes secretos de novela, vecinos de bloque, compañeros de trabajo, médicos de cabecera, profesores de universidad, personas que 1 o 2 veces al mes escribían un papel y lo entregaban. ¿Sobre qué escribían ese papel? Lo que habías dicho en el trabajo sobre la escasez de mantequilla, a quién habías visitado el domingo, qué libro tenías en la mesilla, si tu hijo había hecho un comentario raro en clase. Y eso todavía no era el nivel más profundo. Sin la aprobación del departamento correspondiente del KGB, no se nombraba al director de ninguna institución relevante en el país. Y relevante no significaba únicamente ministerios de defensa o plantas de armamento. Significaba también hospitales, imprentas, editoriales, redacciones de periódicos, rectorados de universidad, direcciones de teatro y compañías de ballet, presidencias de academias científicas. Cada persona con cargo de dirección en cualquier institución que pudiera influir sobre personas o sobre información, sabía que su expediente existía y que alguien con autoridad podía abrirlo en cualquier momento. Este sistema tiene un nombre en la teoría política. Viene de un filósofo inglés del siglo XVII llamado Jeremy Bentham, aunque quien lo desarrolló como concepto completo fue el filósofo francés Michel Foucault en los años 70. El panóptico. El panóptico es originalmente el diseño de una prisión circular. El vigilante está en el centro, en una torre de cristal, y puede ver todas las celdas desde un solo punto. Los presos, por su parte, no pueden ver si el vigilante está mirando o no en ese momento concreto.
No saben si están siendo observados ahora mismo o si la torre está vacía. El resultado es que actúan como si siempre estuvieran siendo observados, porque la posibilidad existe en todo momento. Bentham diseñó esto para ahorrar vigilantes. Con un solo guardia que rota obtienes el mismo efecto que con 100 guardias constantes, porque el preso interioriza la vigilancia y se convierte en su propio carcelero. En la versión soviética, el panóptico no es un edificio, es un país entero. El informador puede ser cualquier persona a tu alrededor. La decisión sobre tu ascenso puede depender de una opinión que nunca leerás. La carta que mandas puede llegar abierta a su destino. No hace falta que ocurra siempre, basta con que pueda ocurrir. El efecto sobre la conducta es idéntico al de la vigilancia permanente, con una fracción del coste operativo. Andropov entendía esto con la precisión de un ingeniero, no como teoría abstracta, como herramienta de trabajo cotidiano durante 15 años. Y en los sótanos del edificio de la Lubianka, la sede central del KGB en el centro de Moscú, existían expedientes sobre cada figura relevante del Estado soviético. No rumores, no sospechas. Información documentada, verificada y actualizada con regularidad. Ministros, mariscales, secretarios del partido en todas las repúblicas, directores de academias científicas, embajadores. Hay un ejemplo que describe con exactitud cómo funcionaba ese poder. Gennady Churbanov era yerno del secretario general Leonid Brezhnev, el hombre que había precedido a Andropov en el poder. En cualquier análisis superficial, Churbanov debía ser completamente intocable. Estaba conectado por sangre con la familia del líder máximo del Estado. Sin embargo, testimonios de personas que los conocieron a ambos en contextos informales describen que en presencia de Andropov, Churbanov elegía sus palabras con un cuidado que no mostraba en ningún otro contexto. Esa conducta tiene una sola explicación posible. Sabía que Andropov tenía información sobre él, y sabía que los lazos familiares con Brezhnev no eran protección frente a alguien que tenía los expedientes. El mensaje que eso transmitía al resto de la élite era de una claridad total. Nadie está por encima del sistema, ni el yerno del secretario general, ni el hijo del mariscal, ni nadie cuyo nombre aparezca en el periódico con fotografía. El sistema es más fuerte que cualquier nombre. Ahora detengámonos un momento porque aquí está el centro de gravedad de esta historia. Andropov no construyó ese sistema por ambición personal solamente. Lo construyó porque tenía una teoría concreta sobre cómo funciona el poder. Su teoría era esta: el poder no se ejerce principalmente a través de la fuerza, se ejerce a través de la incertidumbre. Una persona que no sabe si está siendo observada se comporta exactamente igual que una persona que siempre está siendo observada. El coste de producir esa incertidumbre es mínimo, el efecto sobre la conducta es máximo. Durante 15 años, esa teoría funcionó. Lo que Andropov no podía incluir en ningún cálculo, lo que ningún sistema de vigilancia puede calcular, es el punto donde la vida personal cruza la línea de lo que el sistema controla. En los despachos adyacentes al suyo en el Kremlin, las personas que trabajaban cerca describieron con los años algo que notaban cuando su hija lo visitaba. No es que Andropov cambiara de expresión. Andropov tenía siempre la misma expresión. Lo que cambiaba era el tono de voz. Cuando le preguntaba por su trabajo, le preguntaba despacio, como quien pregunta algo que genuinamente no sabe y quiere entender, no como quien extrae información. Le preguntaba por compositores que no conocía, por actores de obras que nunca había visto, por exposiciones en museos a los que nunca iba. Era la única conversación en su vida donde no calculaba cada palabra antes de pronunciarla. Su hija se llamaba Irina Yurievna Andropova, 30 años en ese enero de 1983. Trabajaba en la redacción de una publicación sobre música clásica. Escribía sobre espectáculos teatrales. Coleccionaba grabados y carteles de exposiciones de arte. Sus amigos eran traductores, músicos, actores de teatro de vanguardia. Su apartamento tenía estanterías con discos de vinilo y planos de escenografías, no tomos de teoría del partido. Era ruidosa de una manera que en los entornos de Andropov nadie era ruidoso. Reía fuerte, interrumpía, discutía. Era exactamente el tipo de persona que el sistema que su padre había construido había aprendido a mirar con desconfianza. Demasiado visible, demasiado espontánea, demasiado libre de la conformidad anticipatoria que el resto de la Moscú oficial llevaba incorporada en cada gesto. Y precisamente porque lo sabía, porque entendía mejor que nadie lo que significa tener un punto débil visible, Andropov hacía todo lo que podía para que ese
ese punto débil permaneciera invisible. Irina no aparece en fotografías oficiales junto a él. Su nombre no sale en los periódicos junto al suyo. No asiste a ceremonias donde alguien pudiera fotografiarlos juntos. Andropov había construido deliberadamente un muro entre los dos mundos. El mundo de los despachos del Kremlin y el mundo de los teatros y las redacciones donde vivía su hija. Dos ciudades dentro de la misma Moscú que no debían tocarse nunca. Lo que ningún sistema puede calcular es el momento en que la casualidad y la imprudencia humana producen consecuencias que ninguna planificación anticipó. En octubre de 1983, Irina saldrá de una función de teatro pasada la medianoche. El taxi la dejará en un lugar equivocado. Ella decidirá tomar el camino más corto a través de un jardín público. Y 4 jóvenes que se sienten completamente protegidos por el mismo sistema que Andropov construyó, estarán esperando en ese jardín, seguros de que esa noche, como todas las noches anteriores, no habrá ninguna consecuencia. Eso es lo que no saben todavía. Pero para entender qué ocurre cuando esos 4 se cruzan con el apellido que llevan en ese jardín, primero hay que entender quiénes son y por qué el sistema que su padre pasó 15 años construyendo los fabricó exactamente así. Octubre en Moscú tiene un carácter propio que enero no tiene. Enero es hostil de forma honesta. Octubre engaña. Empieza con 3 días de luz dorada y hojas amarillas. Luego, sin aviso, cambia de opinión. El cielo se cierra. La lluvia no llega a ser lluvia, sino una humedad que empapa sin mojarte del todo. Las aceras brillan con un reflejo sucio bajo las farolas anaranjadas y el olor de la ciudad cambia. Tierra mojada, hojas en descomposición, algo que la ciudad normalmente entierra bajo el asfalto y que en octubre sube a la superficie. Es el mes en que la ciudad muestra lo que tiene debajo del decorado oficial. La última semana de octubre de 1983, un martes por la noche, pasadas las 11, el Teatro Sovremennik, uno de los teatros más importantes de Moscú, acaba de terminar su función. La gente sale en grupos hacia los coches y el metro. Irina Andropova sale sola. Lleva una bolsa de tela con un programa de la obra y un cuaderno donde ha tomado notas. Busca un taxi en la calle lateral. Uno para, da una dirección. El taxista asiente. Lo que ocurre después es completamente banal y completamente decisivo al mismo tiempo. El taxista, por razones que nadie registró nunca, la deja 3 calles antes del lugar acordado. Irina mira la calle, reconoce el barrio. Hay un jardín público que corta camino y que en 10 minutos la deja a 2 manzanas de casa. Entra al jardín. Esa es la decisión. No heroica, no imprudente en ningún sentido que ella pudiera haber calculado. La decisión de una mujer de 30 años en una ciudad que conoce, que va a casa por el camino más corto, que no tiene ninguna razón para pensar que esa noche es diferente a todas las anteriores. Para entender quiénes están en ese jardín y por qué están donde están, hace falta entender una palabra que en la Unión Soviética significaba algo muy específico y que los libros de texto occidentales rara vez explican con la precisión que merece: nomenclatura. En su definición técnica, la nomenclatura era el sistema de listas de cargos que el Partido Comunista preservaba para designación directa. Ciertos puestos no se obtenían por mérito ni por concurso, los designaba el partido. Para estar en esa lista de candidatos posibles, necesitabas antecedentes limpios, historial de lealtad verificado y casi siempre un apellido reconocible en los círculos correctos. Pero la nomenclatura en la práctica era algo más amplio que una lista administrativa. Era un sistema de herencia informal del privilegio. Si tu padre era ministro, tú no heredabas automáticamente su cargo. Heredabas algo más valioso: acceso. Acceso a las tiendas donde se vendían productos que no existían en las tiendas normales. Acceso a los hospitales donde los médicos eran mejores que en los hospitales para el resto. Acceso a las universidades que formaban a los que después ocuparían los cargos. Y sobre todo, acceso a una zona de protección informal, donde las reglas que aplicaban a todos los demás aplicaban de forma distinta. Un miliciano, que es como se llamaba al policía soviético, no temía al hijo de un ministro, por el hijo en sí. Lo temía porque sabía que ese hijo podía hacer una llamada, y que esa llamada podía llegar a un despacho, que podía llegar a su jefe directo, antes de que terminara el turno. El expediente del incidente desaparecía no porque alguien lo destruyera físicamente, sino porque nadie en toda la cadena de mando tenía interés en que existiera. Esto está documentado en archivos de casos penales de los años 70 y 80, que se abrieron parcialmente después de 1990. Investigadores rusos e internacionales encontraron patrones consistentes.
expedientes iniciados contra hijos de funcionarios de alto rango que concluían sin cargos en plazos de entre 48 horas y 2 semanas, con anotaciones que en ningún caso explicaban la razón del cierre. La razón no se escribía, la razón era una llamada telefónica. Esa es la atmósfera en la que crecieron los 4 que están en el jardín esa noche. El primero se llama Dmitry Ostachev, 22 años, hijo del viceministro de Comercio Exterior, cargo que en la economía soviética de los años 80 equivale a tener acceso a todo lo que llegaba de Occidente antes de que llegara al mercado oficial. El apartamento familiar en el Prospekt Kutuzovsky, una de las avenidas de élite de Moscú, tiene electrodomésticos japoneses y ropa alemana en los armarios, en un país donde esas cosas no existen en ningún comercio normal. Estudia en el MGIMO, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales, que en la URSS no era una universidad, sino un sistema de selección de la élite diplomática y política del futuro. La matrícula no se conseguía con notas, se conseguía con apellido. Ostachev tiene un antecedente que en cualquier otro contexto habría terminado con una condena. 2 años antes, conduciendo de madrugada en estado de inconsciencia, choca con un coche aparcado y con una farola. Los 2 agentes que llegan al lugar lo reconocen por el apellido en el documento. El informe del accidente registra el vehículo como sin conductor identificado en el momento de la inspección. El expediente se cierra esa misma semana. Ostachev supo de eso. No lo celebró especialmente. Simplemente lo incorporó a su mapa del mundo como confirmación de algo que ya sabía. Para él, las consecuencias son negociables. El segundo se llama Alexei Gromov, 24 años. Hijo del jefe del departamento político principal del ejército soviético, el cargo que se ocupa de la formación ideológica de las Fuerzas Armadas. Gromov tiene el cuerpo de alguien que lleva 10 años entrenando, maestro de deporte en boxeo, 90 kilogramos, manos que han resuelto cada problema físico que se le ha presentado desde los 16 años. Pero su protección real no es el cuerpo, es el apellido del padre combinado con el cuerpo. Juntos producen algo específico, la certeza de que puede resolver cualquier situación por medios físicos, y que si algo sale mal, la estructura familiar cierra el expediente. Ha tenido 2 incidentes documentados por testigos en bares del centro de Moscú. Ninguno generó causa penal. En ambos casos, los testigos retiraron sus declaraciones en el plazo de 48 horas, no porque nadie los amenazara directamente, simplemente porque alguien les explicó con calma que declarar contra Gromov era un proceso que iba a durar mucho tiempo y que los iba a poner en una posición incómoda sin ningún resultado visible al final. El tercero se llama Alexei Ordintsev, 21 años, hijo de un académico de filosofía, miembro titular de la Academia de Ciencia Soviética. Su protección no es económica ni física, es intelectual. Estudia filosofía en la Universidad Estatal de Moscú y ha construido para sí mismo un sistema de justificación de sus propias decisiones, usando fragmentos del pensamiento de Nietzsche tomados completamente fuera de contexto. Esa es exactamente la forma más peligrosa de usar a Nietzsche. La lógica central del sistema de Ordintsev es esta. Existen personas con voluntad de crear y personas que solo reaccionan. Los primeros tienen derecho a actuar según sus propios criterios, porque son los que mueven la historia hacia adelante. Los segundos existen como contexto. Esta construcción le permite hacer lo que quiere y nombrarlo filosofía. Lo que Ordintsev nunca se pregunta es si Nietzsche habría reconocido esa lectura. La respuesta es no. Pero ese tipo de pregunta requiere honestidad intelectual, que es exactamente el músculo que Ordintsev nunca desarrolló, porque nunca lo necesitó. El cuarto se llama Sergei Sidorov, 22 años. Su padre es taxista con turno de noche. No hay apellido reconocible, no hay cargo ministerial, no hay acceso a tiendas especiales ni hospitales de élite. Sidorov creció en un bloque de viviendas en el distrito de Biryulevo, al sur de Moscú, que en los años 80 era uno de los barrios más alejados del mundo que Ostachev, Gromov y Ordintsev habitaban. Y sin embargo, está aquí. Sidorov lleva 3 años haciendo lo que sea necesario para ser admitido en ese círculo. Conduce a los otros cuando han bebido demasiado. Les consigue lo que necesitan. Ríe sus chistes antes de que terminen. Calla cuando debe callar. Ha aprendido que el precio de entrada a ese mundo es exactamente este: estar disponible, no hacer preguntas, participar en lo que se proponga sin poner objeciones. No es estupidez, es cálculo. Sidorov vio desde los 14 años la diferencia entre el mundo en que nació y el mundo al que quería llegar, y decidió que el único puente disponible
era este. Lo que no calculó, porque nadie a los 22 años calcula bien estas cosas, es que los puentes construidos sobre la participación en actos que no puedes defender no te llevan al otro lado. Te dejan suspendido en el medio cuando el puente cae. Los cuatro están en el jardín esa noche de octubre, porque el jardín es un lugar donde suelen pasar el tiempo cuando el teatro o el restaurante cierra y no tienen ganas de ir a casa todavía. No hay ningún plan específico para esa noche. La situación se desarrolla a partir de la aparición de Irina. Lo que ocurre en ese jardín no se describe aquí en sus detalles físicos, no porque no esté documentado, sino porque los detalles físicos son el aspecto menos importante de lo que ocurrió. Lo más importante es esto: los cuatro actúan con la misma calma con la que habrían pedido una copa en un bar, sin aceleración, sin miedo, sin la tensión que produce el riesgo, porque para ellos no hay riesgo. Esa es la parte que hay que entender antes de llegar a lo que viene después. El daño que hicieron esa noche es real y permanente, pero la razón por la que pudieron hacerlo con esa calma, con esa ausencia total de cálculo de consecuencias, es el producto de años de un sistema que les había enseñado que para ellos las consecuencias no existían del mismo modo que para los demás. El sistema que Andropov había construido y administrado durante 15 años había producido, entre sus miles de resultados, estos cuatro jóvenes, con sus certezas, con su impunidad aprendida, con su convicción de que la noche terminaría igual que todas las noches anteriores. Cuando todo termina, los cuatro caminan hacia el coche. Ostachev lleva en la mano el documento que Irina llevaba en el bolso. Lo mira bajo la luz de la farola. Lee el nombre en voz alta: Irina Yurievna Andropova. Eso es todo lo que dice. Gromov mira por encima de su hombro. Ordintsev, desde el asiento trasero, comenta que Andropov es un apellido bastante común. Sidorov no dice nada. Ostachev deja caer el documento al suelo. Se suben al coche. Hablan de dónde ir. El documento cae al asfalto mojado. Los cuatro están mirando hacia otro lado. En ese instante exacto, se puede ver con claridad lo que está ocurriendo. No que cuatro personas acaban de cometer un error, sino que acaban de poner en marcha un mecanismo que ninguno de ellos conoce, que ninguno puede detener, y que fue diseñado precisamente por el padre de la mujer cuyo nombre acaban de leer y desechar. El apellido no es común. Es único en el contexto de esa noche. Y en menos de 3 horas, alguien marcará un número de teléfono en un despacho del Kremlin y pronunciará ese nombre en voz baja al auricular. Lo que venga después no se parece en nada a lo que esos 4 jóvenes han conocido hasta ese momento como consecuencia. Porque la persona al otro lado de esa línea lleva 15 años construyendo el mecanismo más preciso que ha existido para hacer desaparecer problemas. Y esta vez, el problema tiene nombre, y dirección, y hora, y 4 caras que el sistema ya está identificando mientras el coche se aleja. El teléfono del despacho de Andropov suena a las 2 de la madrugada. No es una hora cualquiera. A esa hora las llamadas que llegan a esa línea no son sociales, no son de protocolo. Son llamadas que significan que algo ha atravesado todas las capas de filtro de la noche y ha llegado hasta el punto donde solo quedan 2 posibilidades: ignorar o actuar. Andropov descuelga al primer tono. Al otro lado está el oficial de guardia del KGB. Voz neutra, frases cortas, sin adjetivos. Está entrenado para no añadir nada que no esté en el informe escrito. Informa de un incidente en un jardín público cerca del teatro Sovremennik. Una mujer, 30 años. Documentación a nombre de Irina Yurievna Andropova. Trasladada viva a la clínica del Kremlin. Estado estable. No hay detenidos. Hay descripción parcial de 4 agresores. La milicia local ha abierto un expediente estándar. Andropov escucha sin interrumpir. Pregunta solo una cosa: ¿quién tiene el expediente? El oficial responde: de momento la milicia del distrito. En papel, en un cajón. Andropov pronuncia 2 palabras. No las oímos, pero el efecto es inmediato y preciso. En los siguientes 30 minutos, el expediente sale de ese cajón y llega al edificio de la Lubyanka, sede central del KGB. En el trayecto desaparecen las copias, las notas y cualquier papel que diga lo que ha ocurrido con más detalle del estrictamente necesario. Desde fuera esto puede parecer la reacción de un padre que quiere proteger la intimidad de su hija. No lo es. Es la reacción del hombre que conoce mejor que nadie el ciclo de vida de un documento en el sistema soviético. Un expediente que existe es un objeto que se mueve. Pasa por manos de policías, de secretarias, de jefes de departamento, de fiscales. Cada persona que lo toca puede leerlo. Cada persona que lo lee puede contarlo. Y cada persona que lo cuenta puede, años después, convertirse en fuente para alguien. Andropov sabe que
no puede permitir eso, no porque tenga algo que esconder, sino porque sabe que el sistema no está diseñado para gestionar la vulnerabilidad del hombre que está arriba. Aquí conviene explicar algo que los análisis superficiales de este periodo suelen ignorar. En teoría, Andropov tiene dos opciones. La primera es la opción oficial, permitir que la milicia investigue, que la fiscalía abra causa, que un tribunal juzgue. Es lo que cualquier padre en cualquier país pide cuando su hija ha sufrido un ataque. Justicia a través de la ley. Andropov descarta esa opción en el primer minuto, no porque no cree en la idea abstracta de justicia, sino porque sabe que en la Unión Soviética de 1983, la justicia formal no es un camino limpio. Un juicio público con el apellido de su hija en la portada sería un regalo para los servicios de inteligencia occidentales y para sus enemigos internos. La noticia de que el secretario general no puede proteger ni a su familia sería mucho más que una humillación personal. Sería un mensaje político sobre la debilidad del centro. En el lenguaje del poder soviético, mostrar vulnerabilidad tiene un coste que se paga durante años. La segunda opción es la que no está escrita en ningún manual, pero que existe precisamente porque los manuales tienen límites. A las 3 de la madrugada, Andropov levanta el segundo teléfono de su despacho. Es una línea directa encriptada que no pasa por centralitas intermedias. Pide conexión con el general Yuri Ivanovich Drozdov. Aquí conviene hacer una pausa porque el nombre de Drozdov no aparece en los libros de texto habituales, pero su huella está detrás de algunas de las operaciones más precisas que el KGB ejecutó en las últimas décadas de la Guerra Fría. Yuri Drozdov fue durante años jefe de la Dirección S del primer directorio principal del KGB. Para entender qué significa eso, hace falta una explicación. El KGB tenía varias divisiones con funciones distintas. El primer directorio principal se ocupaba del espionaje exterior, es decir, operaciones fuera del territorio soviético. Dentro de ese directorio, la Dirección S era el departamento de los llamados ilegales, agentes que operaban en el extranjero sin cobertura diplomática, sin pasaporte oficial soviético, integrados en otros países con identidades falsas construidas durante años o décadas. Eran personas que vivían vidas completas en países extranjeros como ciudadanos de esos países, sin ningún vínculo oficial visible con la Unión Soviética. Construir y mantener esa clase de redes requiere un tipo de pensamiento específico, capacidad de planificación a muy largo plazo, tolerancia a la ambigüedad y una comprensión detallada de cómo los sistemas institucionales procesan la información y producen errores. Drozdov tenía esas tres cosas en un grado que pocos de sus contemporáneos alcanzaban. Bajo su mando se planificó, entre otras operaciones, el asalto al Palacio Presidencial de Kabul en diciembre de 1979, que marcó el inicio oficial de la intervención soviética en Afganistán. Esa operación, conocida internamente como Tormenta 333, fue ejecutada por un grupo reducido de agentes especiales, que tomaron el palacio en menos de 45 minutos. La planificación había durado meses, la ejecución fue quirúrgica. La Dirección S era en teoría un departamento de espionaje exterior, pero en la práctica era también la herramienta a la que se recurría cuando algo requería una solución que no podía pasar por tribunales ni por canales oficiales, lo que internamente se llamaba trabajos delicados. Drozdov duerme poco y ligero. 30 años de servicio en inteligencia dejan ese reflejo para siempre. Descuelga al segundo tono. Reconoce la voz de Andropov. No hace falta protocolo. La conversación dura menos de 2 minutos. Andropov no cuenta detalles. No habla de emociones. Da datos. 4 objetivos en Moscú. Necesidad de solución ejemplar. Sin papeles, sin registros. Informe solo verbal. Directamente a él. Recursos sin límite. Plazo, lo antes posible, pero sin errores. Drozdov dice que entiende y cuelga. La palabra que utiliza Andropov, ejemplar, tiene un significado concreto en el vocabulario operativo del KGB. No significa únicamente que los objetivos deben desaparecer, significa que la forma en que desaparecen debe enviar un mensaje claro a las personas adecuadas sin que ese mensaje sea visible para nadie más. Un castigo ejemplar es aquel que, cuando se cuenta de boca en boca en un círculo muy reducido, lleva incorporada la firma de quien lo ordenó, sin necesidad de nombrarlo. Es la combinación de anonimato oficial y claridad absolutamente reconocible para los que tienen que reconocerla. A las 4 de la madrugada, en un despacho sin ventanas de la Lubyanka, Drozdov se sienta con 3 personas. Sobre la mesa hay ya 4 carpetas con fotografías, direcciones, trayectorias familiares y antecedentes de comportamiento de los 4. Este es el detalle que hay que entender bien porque revela algo sobre cómo funcionaba realmente el sistema. Mientras Andropov hablaba por teléfono con el oficial de guardia, otros teléfonos ya se habían activado en paralelo. La máquina no esperó instrucciones completas. Arrancó con el primer dato disponible, un documento que se cayó en un jardín con un apellido reconocible.
En menos de 2 horas, cruzando registros de llamadas realizadas desde la zona del jardín esa noche, matrículas de vehículos registrados en los alrededores del teatro y bases de datos de expedientes de comportamiento previo, el sistema había identificado a los 4 con nombre, apellido, dirección y árbol familiar completo. Eso no es ficción. Así funcionaba el archivo central del KGB en esa época. Los historiadores que accedieron a partes de esos archivos después de 1990 describieron un sistema de cruce de datos que, para los estándares tecnológicos de los años 80, era extraordinariamente eficiente. No porque tuviera computadoras más potentes que Occidente, que no las tenía, sino porque tenía décadas de información acumulada sobre prácticamente cada ciudadano adulto del país, indexada por nombres, por relaciones familiares y por historial de contactos. Drozdov lee las 4 carpetas. Luego pide algo que en la mayoría de las historias de inteligencia nunca aparece porque se considera un detalle secundario. Pide un perfil psicológico completo de cada uno de los 4. No le interesa solo qué han hecho, le interesa qué son, sobre qué han construido su seguridad, cuál es la imagen que tienen de sí mismos, qué perderían que no pudieran recuperar. Porque para Drozdov, una operación que solo elimina físicamente a un objetivo es una operación que desperdicia información. Si el Estado está en posición de actuar, el resultado debe ser más que un problema resuelto. Debe ser una demostración. No para la sociedad en general, que nunca sabrá lo que ha ocurrido, sino para el pequeño círculo de personas que tienen que entender que el apellido que estaba en ese documento no era un apellido cualquiera. El analista del departamento entrega los perfiles antes del amanecer. Ostachev ha construido su identidad entera sobre la certeza de que existe un sistema que resuelve los problemas por él. Nunca ha tenido que enfrentarse solo a ninguna consecuencia real. Cada vez que algo salió mal, una llamada lo arregló. Su miedo más profundo no es el dolor ni la pérdida material. Es la ausencia total de protección. La sensación de estar completamente solo en un entorno donde nada responde cuando llama. Gromov se ha definido a sí mismo por el cuerpo. Por la fuerza física, por su capacidad de imponer su voluntad mediante la presión directa. Sin ese cuerpo que responde, no tiene nada en lo que apoyarse. Su miedo real no es el castigo externo, es la impotencia física total, la experiencia de que el instrumento en el que más confía deja de funcionar. Ordince ha invertido su valor en la imagen intelectual que proyecta. Su superioridad se sostiene en la mirada de los demás. Necesita que lo vean como alguien que entiende lo que otros no entienden. Su miedo más profundo no es el daño físico ni la pérdida material, es la humillación intelectual pública, que los demás lo vean como ridículo, como alguien que no controla ni su propia mente. Sidorov ha vivido toda su vida apuntando hacia arriba, hacia un mundo que no es el suyo de origen. Su esperanza, su motivación entera, es entrar en esa esfera de privilegio. Su miedo no es tanto la pobreza material como la confirmación brutal de que todo ese esfuerzo no era más que un juego para los otros, que nunca tuvo un lugar real en ese mundo, que el puente siempre fue una ilusión. Drozdov lee los 4 perfiles, no hace comentarios, traza en un papel 4 líneas, 4 ideas, una para cada uno. Aquí es donde este caso deja de ser solo una historia sobre poder y se convierte en una lección sobre cómo una estructura institucional, cuando decide actuar fuera de los canales formales, no improvisa. Planifica con la misma lógica fría con que planificaría cualquier otra operación. Identifica el punto de mayor fragilidad de cada objetivo. Diseña una intervención que golpee exactamente ese punto y ejecuta sin dejar nada que conecte la intervención con quien la ordenó. Andropov no bajará al jardín, no levantará la mano contra nadie, nunca se manchará las manos de forma directa, no lo necesita. El sistema que construyó durante 15 años está diseñado precisamente para eso, para que una llamada de 2 minutos a las 3 de la madrugada desencadene una serie de acciones que nunca podrán reconectarse oficialmente con esa llamada. Y sin embargo, en términos de responsabilidad, la línea es absolutamente clara. En cuestión de horas, 4 vidas están selladas, no por un juez, no por un jurado, no por un proceso con defensa y apelación, por una decisión tomada en la soledad de un despacho, por un hombre que descubre de golpe que el único punto que quería mantener fuera del alcance del sistema ha sido alcanzado. Lo que viene a continuación no se parece en nada a lo que esos 4 jóvenes han conocido hasta ese momento como consecuencia, porque el hombre que acaba de colgar el teléfono no aplica la ley, aplica la lógica del sistema que él mismo diseñó. Y esa lógica no pregunta quién eres, pregunta sobre qué está construida tu certeza, y luego va exactamente ahí.
El coronel que lidera el grupo operativo no tiene nombre en ningún documento de esta historia. Sus hombres lo llaman el artista. No es un apodo afectuoso, es una descripción funcional. Para el artista, una operación que solo elimina físicamente a un objetivo es una operación pobre, un desperdicio de información y de posición. Si el Estado ya ha tomado la decisión de actuar fuera de los canales formales, el resultado debe ser proporcional al riesgo que esa decisión implica. Debe ser una demostración precisa, no espectacular, no visible para el público general, sino legible con absoluta claridad para las personas específicas que tienen que leerla. El artista estudia los 4 perfiles psicológicos durante 2 horas. Luego diseña 4 intervenciones distintas, cada una construida sobre el punto de mayor fragilidad de cada objetivo, cada una ejecutable sin dejar rastro documental, cada una irreversible. Aquí está el primer caso. Dmitry Ostachev se despierta un miércoles por la mañana en su apartamento del Prospekt Kutuzovsky. Se levanta, va a la cocina, el agua caliente no sale, piensa que es una avería del edificio, toma el teléfono para llamar a su padre, no hay tono, intenta la televisión, nada, la radio, silencio. El reloj eléctrico de la pared se ha quedado congelado en una hora que no recuerda haber visto. Va a la puerta de entrada, gira la llave, la puerta no se abre, empuja, vuelve a intentarlo con fuerza, nada. Durante la noche, técnicos del KGB habían trabajado en el edificio durante 4 horas. Bloquearon la puerta desde fuera con un mecanismo de presión que no deja marcas visibles y que desde el exterior hace que la puerta parezca completamente normal. Desconectaron la línea telefónica en el panel del sótano. Cortaron la señal de la antena en la caja del piso. Desactivaron el suministro de agua caliente en la llave de paso individual. Desde la calle, el edificio tiene exactamente el mismo aspecto que cualquier otro día. Conviene explicar aquí algo sobre psicología del aislamiento, que los informes del departamento médico del KGB documentaron sistemáticamente durante esa época. Cuando una persona que ha vivido siempre con una red de apoyo activa, llamadas que se atienden, puertas que se abren, sistemas que responden, se encuentra de repente en un entorno donde nada responde, la reacción no es proporcional al peligro real, es desproporcionada, porque el cerebro no evalúa la situación objetivamente. Evalúa la situación comparada con lo que esperaba, y la diferencia entre lo que esperaba y lo que encuentra activa un nivel de alarma que en condiciones normales solo se dispara ante amenazas físicas directas. Ostachev pasa de la irritación al miedo en cuestión de horas. Llama desde la ventana, golpea la puerta, da vueltas, y cuando el miedo ha alcanzado suficiente intensidad, el teléfono suena. Una vez. Al descolgar, una voz absolutamente neutra pronuncia una sola frase. Sabemos lo que hiciste en el jardín. Nadie va a venir a ayudarte. La llamada corta. Ostachev se acerca a la ventana. Al otro lado de la calle, 3 figuras con abrigos grises están de pie mirando hacia su edificio. No se acercan, no hacen gestos, no se mueven, simplemente están. Para alguien que ha vivido toda su vida con la certeza de que las figuras grises estaban de su lado, verlas inmóviles del otro lado, sin moverse, a su favor, tiene un efecto que los psicólogos describen como colapso del andamiaje externo. No es miedo a un peligro concreto, es la desaparición del suelo debajo de los pies. Tiempo después, la puerta se abre. Entra un hombre con abrigo gris que no dice palabra. Lo que ocurre en esa conversación no está registrado. Lo que está registrado es el resultado. Días después, los vecinos llaman porque ya no escuchan ruido en el piso. El informe médico habla de fallo cardíaco, posiblemente relacionado con predisposición familiar o estrés intenso. No hay signos externos, no hay crimen. Oficialmente, un joven muere de algo que a veces simplemente ocurre. El padre de Dmitry, viceministro de Comercio Exterior, recibe la noticia. Entiende el mensaje sin necesidad de traducción. No pide investigación. No levanta la voz. Sabe que esto, dentro de la lógica del sistema que él mismo ha servido, es ya una especie de consideración. No hay escándalo. No hay expediente público. Solo un certificado de defunción con una causa médica que nadie va a cuestionar. El segundo caso es el de Alexei Gromov. Gromov vuelve a entrenar un jueves por la tarde. El cuerpo todavía caliente, la mente en los objetivos deportivos de las próximas semanas. En su bloque de viviendas, las luces de la escalera están apagadas. No le preocupa. Ha pasado por situaciones físicamente exigentes desde los 16 años y ha salido de todas ellas usando lo que sabe hacer. Lo que encuentra en el rellano no es un adversario en términos deportivos. Conviene explicar aquí un concepto de biomecánica aplicada que los instructores de combate cuerpo a cuerpo en fuerzas especiales conocen bien y que el público general rara vez entiende en su dimensión real. Cada articulación del cuerpo humano tiene un rango de movimiento dentro del cual funciona sin daño. Fuera de ese rango, el tejido que mantiene la articulación
articulación en su lugar, los ligamentos y tendones, se daña de forma que en la mayoría de los casos es irreversible. El cartílago articular no se regenera. Las conexiones nerviosas afectadas en ciertos puntos no vuelven a funcionar con la misma precisión. Un atleta de alto rendimiento como Gromov ha construido su identidad sobre la certeza de que su cuerpo responde, que es un instrumento que obedece, que en cualquier situación de confrontación física, ese instrumento va a funcionar. Lo que los operativos del KGB entrenados en técnicas de neutralización aplican esa noche no está diseñado para producir dolor inmediato. Está diseñado para producir daño estructural permanente en el menor tiempo posible, usando la propia fuerza del objetivo en su contra, llevando las articulaciones clave exactamente más allá de su límite natural. El proceso dura pocos minutos. Cuando termina, Gromov no puede mantenerse en pie sin apoyo. Sus manos, que habían sido su argumento principal en cada situación difícil de su vida, ya no obedecen las órdenes que el cerebro les envía con la precisión que conocía. Lo llevan al tejado del edificio. Desde allí, Moscú parece completamente tranquila. Las luces de las avenidas no saben quién está de pie al borde. En los periódicos del distrito aparece 2 días después una nota breve sobre la muerte de un deportista prometedor, con referencias vagas a posibles dificultades personales. El certificado médico habla de caída desde altura, un accidente, un gesto desesperado que nadie puede explicar. No se menciona nada sobre daños articulares previos. El padre, jefe del departamento político del ejército, recibe la noticia. No abre ninguna investigación. Tampoco él necesita traducción. El tercer caso es el de Alexei Ordintsev y es el más lento. Para entender lo que le ocurre a Ordintsev, hace falta entender una herramienta que la Unión Soviética desarrolló con una sofisticación que el mundo occidental tardó décadas en documentar completamente. En los años 60 y 70, la psiquiatría soviética desarrolló un diagnóstico que la Organización Mundial de la Salud nunca reconoció y que los psiquiatras independientes de todo el mundo rechazaron unánimemente como instrumento político. Se llamaba esquizofrenia de evolución lenta. Su descripción clínica incluía síntomas como el pensamiento reformista, la insistencia en la propia versión de los hechos frente al consenso oficial y la argumentación elaborada en defensa de la propia salud mental. Es decir, cualquier persona que cuestionara el sistema y que luego intentara demostrar con lógica que estaba bien, podía ser diagnosticada precisamente por esa demostración lógica. La estructura del diagnóstico era circular y perfecta desde el punto de vista del control. Cuanto más racional y articulada era la defensa del acusado, más material proporcionaba al psiquiatra para justificar el diagnóstico. La enfermedad, según esa definición, se manifestaba precisamente en la capacidad de construir argumentos coherentes para defender la propia posición. El resultado práctico era que personas perfectamente sanas eran internadas en hospitales psiquiátricos especiales, llamados psiquiátricas especiales o psikushki, donde recibían medicación que producía efectos secundarios graves y permanentes. No porque estuvieran enfermas, sino porque la etiqueta del diagnóstico era suficiente para retirarlas de la vida pública sin necesidad de un proceso penal. Para Ordintsev, que ha construido toda su identidad sobre la imagen de su claridad intelectual, sobre la certeza de que piensa mejor que los demás, la operación diseñada por el artista va exactamente ahí. Todo empieza con detalles mínimos. Un compañero de facultad que antes se sentaba con él en seminarios decide de repente sentarse lejos, sin explicación. Una profesora que solía elogiar sus trabajos le dice con cuidado que está preocupada por algunos comentarios extraños que supuestamente hizo en el pasillo. Un amigo sugiere, casi como quien no quiere la cosa, que quizás sería bueno hablar con alguien, solo para estar seguro. Esto tiene un nombre en psicología social, efecto de consenso manufacturado. Cuando una sola persona sugiere que algo está mal, puedes descartarla. Cuando personas distintas, en contextos distintos, transmiten el mismo mensaje de forma independiente, el cerebro empieza a procesar esa convergencia como evidencia, no porque lo sea, sino porque la lógica evolutiva del cerebro humano interpreta el consenso social como señal de realidad. Ordintsev empieza a dudar, revisa conversaciones recientes, busca el momento en que pudo haber dicho algo extraño, no lo encuentra. Explica a sus padres con total calma y lógica que está bien, que las historias que se cuentan no ocurrieron, que puede demostrar punto por punto que su razonamiento es sólido. En los manuales soviéticos de la esquizofrenia de evolución lenta, esa defensa racional articulada era sintomática.
Cuanto más habla Ordintsev, más material ofrece al médico al que sus padres, genuinamente preocupados, lo llevan para una consulta preventiva. Un ingreso breve para observación, una medicación de corta duración para estabilizar. Lo que sale de ese ingreso no es el mismo Ordintsev que entró. La imagen intelectual que había construido durante años, la certeza de que su mente era su instrumento más poderoso, ha sido intervenida de la única forma que podía destruirla completamente, desde adentro. El cuarto caso es el de Sergei Sidorov, y es el más frío de los cuatro. Un sábado por la mañana, un hombre con traje formal llama a la puerta del piso familiar en Villulevo. Pregunta por Sergei. Cuando este aparece, el hombre le explica en presencia de su madre que ha habido un error administrativo con un sorteo estatal. Su nombre había sido seleccionado meses atrás para un premio, un automóvil Volga y una suma de dinero en efectivo. Conviene explicar qué significaba un Volga en la Unión Soviética de 1983. No era simplemente un coche. Era el vehículo que conducían los funcionarios del partido, los directores de empresas estatales, los médicos jefes de hospitales de élite. En un barrio obrero del sur de Moscú, ver aparecer un Volga nuevo frente al bloque de viviendas era la señal más visible posible de que alguien había cruzado al otro lado. Había llegado al mundo al que Sidorov llevaba 3 años intentando pertenecer. La madre de Sidorov llora. Abraza a su hijo. El hombre del traje sonríe y extiende un formulario. Sidorov firma donde le indica. El hombre saca otro papel. Procedimiento estándar de verificación, dice. Solo unas preguntas de rutina. ¿Dónde se encontraba usted en la noche del martes de la última semana de octubre? Sidorov lee la fecha. La sangre le abandona la cara en un segundo. Lo que ocurre en los minutos siguientes no necesita descripción detallada. Lo que importa es el mecanismo. Sidorov había pasado 3 años construyendo un puente hacia un mundo que no era el suyo. Había participado en lo que se le pidió porque esa era la tarifa de entrada. Lo que el artista entendió al leer su perfil es que el miedo más profundo de Sidorov no era el castigo físico, era la confirmación de que el puente siempre fue una trampa, que los otros nunca lo vieron como un igual, que en el momento en que el puente dejara de ser útil, lo dejarían caer. La Volga desaparece. El hombre del traje se va. El resultado en los documentos oficiales es clasificado como incidente doméstico. La madre nunca entiende completamente lo que ocurrió esa mañana. Sidorov, el único de los 4 que no llegó al jardín desde una posición de privilegio, paga el precio más alto en términos de lo que pierde, porque lo que pierde es lo único que tenía, la ilusión de que podía cruzar al otro lado. 4 casos, 4 intervenciones distintas. 4 resultados que en los registros oficiales no tienen ninguna conexión entre sí. Un fallo cardíaco, una caída desde altura, un ingreso psiquiátrico preventivo, un incidente doméstico sin cargos. El mecanismo que durante años protegió a los 4 de las consecuencias de sus actos es el mismo mecanismo que ahora los procesa. El sistema no cambió, solo cambió quién estaba dentro y quién estaba fuera de su protección. Andropov firmó la orden de diálisis esa semana como todas las semanas. Sus colaboradores no notaron nada distinto en su conducta. Los 4 expedientes se archivaron en un nivel de clasificación al que solo 3 personas tenían acceso. Pero hay algo que el sistema más eficiente del mundo no puede controlar completamente. Algo más pequeño que un expediente, más lento que una llamada telefónica, más difícil de interceptar que una transmisión de radio, una libreta. En el cajón del escritorio de un académico de filosofía que acaba de ver a su hijo entrar en un hospital y no entiende por qué, y que, antes de guardar silencio, escribió todo lo que sabía. El académico Nikolai Ordintsev no era un hombre de acción, era un hombre de ideas. Había pasado 40 años escribiendo sobre ética, sobre los límites del poder institucional, sobre la responsabilidad del Estado frente al individuo. Sus trabajos habían sido publicados en revistas académicas, discutidos en congresos, citados en tesis doctorales. Había vivido dentro del sistema, con la precisión de quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar la línea. Cuando su hijo entró en el hospital y los médicos le explicaron con términos vagos que era una medida preventiva, que el joven mostraba signos de inestabilidad que convenía tratar con rapidez, Ordintsev padre escuchó, asintió, firmó los papeles que le pusieron delante, volvió a casa. Y esa noche abrió el cajón del escritorio donde su hijo guardaba una libreta. La libreta tenía 72 páginas escritas a mano con letra pequeña y apretada. Fechas, nombres, conversaciones, la descripción de lo que ocurrió en el jardín en octubre, los nombres de los otros 3, las circunstancias de cada uno.
Era el registro de alguien que sabía que había cruzado una línea y que en algún momento entre esa noche y las semanas siguientes había decidido documentar exactamente lo que había ocurrido y quiénes estaban involucrados. Ordyncev padre leyó las 72 páginas esa noche. Luego la leyó de nuevo. Tardó en entender completamente lo que tenía en las manos. No solo lo que había hecho su hijo, también lo que había ocurrido después. Las muertes que no parecían muertes. El ingreso que no era un ingreso médico. La firma de quien estaba detrás de todo. Un académico soviético de su generación sabe exactamente qué significa tener ese papel en las manos. Sabe que el primer movimiento equivocado destruye el único activo que tiene. Y sabe que el sistema que acaba de procesar a su hijo es perfectamente capaz de procesarlo a él también, con la misma eficiencia y con la misma ausencia de rastro documental. Pero también sabe algo que 40 años de ética aplicada le han enseñado con una claridad que no tiene discusión posible. Un documento que existe solo en un cajón no existe. Solo existe si se mueve. Aquí conviene explicar qué era el samizdat y por qué fue uno de los fenómenos más singulares del siglo XX. Samizdat es una palabra rusa construida a partir de dos raíces. Sam, que significa uno mismo, e izdat, que significa publicar, autopublicación. El término describe una práctica que nació en la Unión Soviética de los años 50 y que se extendió durante décadas. La reproducción y circulación clandestina de textos que el Estado no autorizaba, hecha por los propios ciudadanos, sin imprenta, sin editorial, sin centro de coordinación visible. El mecanismo era simple y por eso era casi imposible de detener completamente. Una persona mecanografiaba un texto usando papel carbón, obteniendo 4 o 5 copias simultáneas. Cada copia llegaba a manos de otra persona que hacía lo mismo, sin dirección central, sin lista de distribución, sin ningún punto que, si se interrumpía, detuviera el flujo completo. El KGB podía interceptar una copia, podía identificar a quién la portaba en un momento dado, podía incluso rastrear varios eslabones de la cadena, pero no podía detener el proceso, porque el proceso no tenía cabeza que cortar. Por el samizdat circularon en la Unión Soviética obras de Solzhenitsyn antes de que se publicaran en Occidente, textos de Sájarov sobre derechos civiles, denuncias de juicios políticos, traducciones de autores extranjeros prohibidos, registros de lo que ocurría en los campos de trabajo. Era la única infraestructura de comunicación independiente que el sistema no podía eliminar, sin eliminar también la capacidad básica de los ciudadanos de escribir y leer, lo cual habría sido imposible de sostener públicamente incluso para el Estado soviético. Ordyncev padre mecanografió la libreta de su hijo 3 noches seguidas, hizo 9 copias, no las guardó juntas, las distribuyó por canales distintos, cada uno independiente del otro, de forma que la intercepción de uno no comprometiera a los demás. El primer canal fue un colega de la universidad con contactos en la embajada de un país neutral, no el canal más rápido, pero sí el más protegido institucionalmente. El segundo fue un antiguo estudiante suyo, que en ese momento trabajaba en una organización científica con vínculos internacionales y que viajaba regularmente fuera del país. El tercero fue una red de intercambio de textos académicos, que en la superficie funcionaba como un grupo de estudio informal sobre filosofía occidental, y que en la práctica llevaba años siendo uno de los canales del samizdat más activos de Moscú. Conviene explicar aquí qué eran Radio Liberty y Radio Free Europe, porque su papel en esta historia es directo. Radio Free Europe fue fundada en 1950 por el gobierno de los Estados Unidos a través de un organismo que inicialmente operó con financiación encubierta de la CIA. Radio Liberty, su equivalente enfocado en la Unión Soviética, comenzó sus emisiones en 1953. Ambas se emitían desde Europa Occidental, en los idiomas de los países del bloque soviético, con noticias y análisis que los medios estatales de esos países no publicaban. El KGB dedicó recursos considerables a interferir las señales de ambas emisoras, mediante transmisores de bloqueo instalados en todo el territorio soviético. Pero la interferencia nunca fue completa. Las emisiones de onda corta podían captarse en frecuencias que los bloqueadores no cubrían con igual eficacia, y escuchar esas emisoras se había convertido en una práctica extendida entre sectores de la población soviética que querían información que no pasara por los filtros del Estado. Se escuchaba de noche, con el volumen muy bajo, muchas veces con el receptor pegado al oído, para que nadie en el piso de al lado pudiera oír. Era un acto técnicamente ilegal que, sin embargo, resultaba prácticamente imposible de perseguir de forma sistemática, porque habría requerido vigilar cada habitación de cada apartamento del país simultáneamente. Una de las copias de la libreta de Ordyncev llegó a manos de un periodista en la redacción de Radio Liberty en Múnich.
El periodista que la recibió tenía experiencia documentando casos similares. Sabía leer entre líneas un texto que mezclaba información verificable con afirmaciones que requerían corroboración independiente. Pasó semanas cruzando los datos de la libreta con fuentes que tenía en Moscú y con registros de defunciones accesibles a través de canales diplomáticos. Lo que encontró fue esto. Los 3 fallecimientos que la libreta describía coincidían en fechas, en circunstancias y en perfiles familiares con entradas en registros de defunción que habían sido procesadas con una velocidad inusual y que en todos los casos tenían causas médicas ordinarias. El cuarto caso, el ingreso psiquiátrico, era verificable directamente. El patrón de los 3 fallecimientos, con esa velocidad de procesamiento y esa ausencia de investigación posterior, era reconocible para cualquier analista familiarizado con los métodos del laboratorio número 12 del KGB, la unidad de desarrollo de sustancias de acción indetectable que había operado desde los años 40. El periodista entendió que si el material era auténtico, su valor informativo era enorme, y entendió también que su posesión lo convertía en un objetivo. Aquí hay algo importante sobre cómo funcionaba la protección de información sensible en la práctica del periodismo de la Guerra Fría, algo que los manuales de comunicación no suelen documentar porque ocurría fuera de cualquier protocolo formal. El periodista no publicó el material de inmediato, primero lo protegió, hizo copias adicionales, envió una a un abogado en Ginebra con instrucciones selladas. Depositó otra en una caja de seguridad de un banco en Zúrich, con una carta que especificaba a quién debía entregarse el contenido si él dejaba de dar señales de vida durante más de 30 días. Era un sistema de seguro que varios periodistas que cubrían el bloque soviético habían desarrollado informalmente. Si el material desaparecía junto con quien lo tenía, la existencia de copias en lugares independientes garantizaba que la historia no desapareciera también. Solo después de establecer esas protecciones, comenzó el proceso de verificación completa. Mientras eso ocurría en Múnich, en Moscú, Nikolai Ordintsev recibió visitas. Primero de colegas que le transmitían con cuidado que había rumores sobre comentarios suyos en reuniones que él no recordaba haber hecho. Luego de un médico que sugería que el estrés de la situación familiar podía estar afectando su percepción. El mismo mecanismo que se había aplicado a su hijo se estaba activando ahora para él. La diferencia era que Ordintsev padre, a diferencia de su hijo, no había construido su identidad sobre la imagen pública de su claridad mental. La había construido sobre décadas de trabajo documentado. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y sabía que su mejor protección no era resistir el diagnóstico, sino volverse irrelevante como objetivo antes de que el proceso se completara. Dejó de hablar del tema, dejó de mencionar la libreta, firmó lo que le pusieron delante sobre la situación de su hijo. Se volvió, en todos los sentidos visibles, conforme. El sistema, que estaba diseñado para procesar resistencia, no tenía el mismo protocolo para procesar la ausencia de ella. La máquina buscaba algo contra lo que aplicar presión y encontró una superficie que no ofrecía resistencia. Ordintsev padre sobrevivió. El material llegó al aire en una emisión de Radio Liberty en 1985, más de un año después de la muerte de Andropov, no con nombres completos. No con afirmaciones que no pudieran sostenerse, con la estructura verificable del caso. 4 jóvenes de familias de la nomenclatura, una noche de octubre de 1983, un jardín público en Moscú, y 4 resultados que en los registros oficiales no tenían ninguna conexión, pero que al ponerlos uno al lado del otro, tenían la firma de algo que no era coincidencia. La emisión fue escuchada esa noche por decenas de miles de personas en toda la Unión Soviética. No podía ser discutida abiertamente, no podía ser citada en ningún medio oficial, pero circuló de boca en boca en los círculos donde circulaban ese tipo de cosas. En esos círculos, la firma era reconocible sin necesidad de nombre. Y aquí está el punto donde esta historia deja de ser historia y se convierte en pregunta. En febrero de 1984, Yuri Andropov murió en la cama con los riñones destruidos, 15 meses después de haber llegado al cargo más alto del Estado soviético. No hubo juicio, no hubo investigación, no hubo ningún proceso formal que examinara lo que había ocurrido en los meses anteriores. La caja de seguridad en Zúrich fue abierta en 1995 por los herederos del periodista, que había fallecido de causas naturales 2 años antes. El contenido fue entregado a un instituto de documentación histórica en Berlín, donde forma parte de un archivo sobre operaciones del KGB durante el período de Andropov, que sigue siendo consultado por investigadores hasta hoy. Es fácil al llegar a este punto de la historia sentir algo parecido al alivio, una estructura que durante décadas había procesado a personas por un poema, por una carta, por escuchar una frecuencia de radio equivocada, por tener el libro incorrecto en la mesilla. Esa misma estructura funcionó esta vez en la dirección que parece correcta. 4 personas que actuaron con impunidad completa encontraron al final un límite.
Pero esa sensación de alivio merece detenerse un momento y examinarse, porque el instrumento que produjo ese resultado no distingue entre casos. No tiene un mecanismo interno que evalúe si la causa es justa antes de actuar. Es una máquina que ejecuta órdenes con la misma eficiencia independientemente de quién firma la orden y por qué razón. La misma dirección S que procesó a los 4 del jardín es la que planificó operaciones contra disidentes que no habían hecho nada más que escribir un texto o firmar una carta. Los mismos métodos que el artista aplicó en esos 4 casos fueron aplicados en otros casos donde las víctimas eran personas que simplemente habían decidido pensar en voz alta. La historia de Andropov y el Jardín de Octubre es un espejo, y lo que refleja ese espejo no es solo lo que ocurrió en 1983, es una pregunta que sigue siendo actual. Cuando un sistema de poder actúa fuera de los canales formales y el resultado parece justo, ¿qué estamos validando exactamente? ¿El resultado concreto de ese caso? ¿O el principio de que ese sistema puede actuar fuera de los canales formales siempre que quien lo controla considere que la causa lo justifica? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero tiene una consecuencia concreta. Cada vez que una sociedad acepta que la excepción es aceptable cuando el resultado parece correcto, le está entregando al sistema que controla las excepciones un poder que ese sistema no va a devolver voluntariamente. Andropov construyó la máquina más eficiente de su tiempo para administrar el comportamiento de 300 millones de personas. La usó para proteger lo único que quería mantener fuera de su alcance. Y al hacerlo demostró sin quererlo la única verdad que ningún sistema de poder ha podido refutar en toda la historia escrita, que una máquina construida para controlar a todos no puede detenerse selectivamente. O funciona para todos o no funciona para nadie. La libreta de 72 páginas existe. El archivo en Berlín existe. Las fechas de defunción existen en los registros soviéticos con la velocidad de procesamiento que los investigadores documentaron. Lo que no existe, lo que nunca va a existir, es el documento que conecte la llamada de las 3 de la madrugada con los 4 resultados que vinieron después. Eso también es parte del diseño.